¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas, chicos? Espero que muy bien, ahí en su casita. Pues bueno, vamos a seguir con las clases en este día 26 de mayo con biología y vamos a continuar con la temática de los ecosistemas, las interacciones dentro de ella y específicamente vamos a comenzar a hablar de la relación depredador-presa, ¿sí? Ese proceso de alimentación, esa dependencia que hay entre unos y otros, ¿sí? Voy a compartirles en pantalla el libro digital. Realizar una Voy a regresar a una página. Aquí tenemos en la página 240, donde vamos a comenzar con esta relación de la que les hablo, depredador-presa. ¿Sí? Aquí nuestro libro nos habla de que esta relación tiene una gran presencia en la naturaleza, de hecho es básica y actualmente la vemos en todos los puntos de la naturaleza, en todos los tipos de ecosistema, y es muy importante para la selección natural. ¿Por qué? Porque esta relación ayuda a determinar qué organismos sobreviven y pueden reproducirse. Acuérdense de la famosa ley del más fuerte, ¿sí? Solo los más fuertes son aquellos que van a poder sobrevivir y van a poder reproducirse para dejar asegurada a su especie. Este tipo de interacción, o mejor dicho, en este tipo de relación, un individuo puede ser presa de muchos depredadores, pero también algunos depredadores pueden ser presas de otros que están más arriba. Acuérdense la diferencia entre una cadena trófica y una red trófica. En una cadena trófica tenemos los niveles y van subiendo según el nivel que alimenta al siguiente. Sigue ese orden. En el caso de una red trófica, acuérdense, hablamos de que los consumidores primarios, que usualmente son las presas, sirven de alimento al nivel que sigue, al secundario. Y luego el secundario sirve al terciario. Y así hasta incluso al cuaternario. Pero en el caso de la red, el nivel terciario puede incluso alimentarse directamente del primario, ¿sí? Sin depender estrictamente del secundario. O sea, pueden tener esa flexibilidad. Es por eso que se empiezan a generar redes. Por eso incluso un depredador que se alimenta de su presa, ese mismo depredador puede ser presa de otro más fuerte, otro que está arriba, ¿sí? Así es como se generan esas relaciones. Todos los seres vivos tienen adaptaciones que les ayudan a adaptarse y a poder desarrollarse dentro de un ecosistema. Pero en el caso de la alimentación, tienen adaptaciones que les ayudan a ser más eficiente en la búsqueda de su alimento. En este caso, de los depredadores, poder atrapar a sus presas para alimentarse de ellas. Dentro de esas poblaciones, los procesos evolutivos han moldeado diferentes formas y mecanismos en los depredadores para atrapar a sus presas. Algunas son químicas, por ejemplo, el uso del veneno en algunas serpientes para inmovilizar y matar a sus presas, y en otras son estructuras como la lengua, aquí tenemos un ejemplo de un camaleón, o incluso de felinos mayores de gran tamaño, como las garras y los colmillos, ¿sí? Son estructuras que les sirven para cazar. Aquí enseguida tenemos varios ejemplos de grupos de animales y nos habla de qué mecanismos o estructuras usan. En el caso de los mamíferos, ejemplos, aquí tenemos focas, lobos, leones, tigres, perros, gatos, elefantes, todo ese tipo de mamíferos, pero claro, principalmente los depredadores tienen estructuras como lo son las garras y los colmillos, ¿sí? Que ayudan a capturar a su presa y después a cortarla en pedazos, desmembrarla para alimentarse. Las aves, ejemplos, águilas, halcones, los recaminos, han desarrollado estructuras como los picos curvos, ¿sí? Esos picos curvos y afilados que les ayudan incluso a desgarrar, a arrancar el pedazo de sus presas, ¿sí? Y también las garras que ayudan a sujetar a sus presas, incluso las encajan también, ¿sí? Ya las dejan inmovilizadas prácticamente. Hay algunos tipos de ejemplos de aves como los carroñeros, que es, el ejemplo más claro es el buitre o el sopilote, como le decimos por acá, que se les llama así carroñeros porque se alimentan de cadáveres, de animales ya muertos, animales que incluso fueron cazados por otro depredador o animales que murieron por alguna otra circunstancia. Estos aves, los buitres o sopilotes, llegan, comienzan a alimentarse de los cadáveres. Y un dato curioso que nos da incluso el libro, el hecho de por qué no tienen plumas en su cabeza, porque son aves pelonas, digamos,
es porque eso se dice que es una adaptación para evitar infecciones. Porque recuerden que esos animales cuando se alimentan de las presas muertas, incluso meten la cabeza dentro del animal para comerse las vísceras. Y este tipo de contacto puede generar mucho riesgo de infección. Es por eso que se eliminaron esas plumas para evitar esos riesgos, esos problemas. Otro grupo muy grande, también conocido, es el caso de los reptiles. Cocodrilos, tortugas, lagartijas, anacondas, son de los ejemplos que incluso nos da el libro. Tienen diferentes también adaptaciones en cuestión de mecanismos y estructuras. El cocodrilo, si recuerdan, tiene algunas filas de dientes, aunque acuérdense, si han visto imágenes, no son muy afilados, son digamos un poquito, son cónicos, pero no son tan afilados. Y prácticamente ellos atrapan a su presa por sorpresa, la atrapan y si no logran meter a toda su presa al río donde se encuentran ellos, simplemente agarran e incluso arrancan el pedazo y comienzan a engullirlo. Recuerden que en la mayoría de los animales no hablamos de un proceso de masticar los alimentos. Usualmente ellos arrancan y tragan. Por eso se llaman que los animales tragan, porque se echan el pedazo completo, se lo engullen. ¿Sí? Otro ejemplo de los reptiles, un ejemplo, las serpientes, venenosas o no venenosas. En las venenosas, pues es el mecanismo más obvio, el veneno, para inmovilizar y matar a su presa y luego engullirla. En las no venenosas, como es el caso de las serpientes constrictoras, como el pitón o la anaconda, ellos atrapan a su presa, la aprietan tanto que llegan a asfixiarla y luego comienzan a engullirla. Acuérdense que muchas serpientes desarticulan su mandíbula, ¿sí? Se afloja para poder abrir más el hocico y engullir más fácilmente a las presas. Así es como trabajan la mayoría de las serpientes. Otro grupo importante, que son los peces, incluso se los voy marcando. En el caso de los peces, aquí nos hablan de ejemplos: guachinango, tiburón, barracuda, las pirañas. Usualmente la estructura principal son dientes, filas de dientes, pero muy afilados. ¿Qué es lo que hacen? Desgarran a las presas, o sea, arrancan el pedazo en cuanto muerden, arrancan, desgarran y se traen los pedazos. Acuérdense, los tiburones agarran a su presa y no es que traten de matarla como tal, ellos agarran y arrancan el pedazo y luego le engullen y luego siguen haciendo el mismo proceso. Es la principal estructura en los peces depredadores. Otro grupo importante, los anfibios, principalmente ranas y sapos. Ellos son capaces de producir una sustancia pegajosa en su lengua, como el caso de este ejemplo del camaleón. Su lengua la usan para extenderla, atrapar el insecto, medio lo envuelven un poco, se pega el insecto y luego retraen la lengua y directamente la empiezan a engullir hacia adentro por su hocico. ¿Sí? Otro grupo muy interesante son los moluscos. Los representantes más comunes, el pulpo, el calamar. Recuerden que tienen tentáculos, los cuales son órganos alargados, con los cuales atrapan a su presa. En los tentáculos tienen unas ventosas, ¿sí? Como chupones. Atrapan a su presa y esos chupones se sirven también como pegajosos y inmovilizan a sus presas y luego la acercan hacia la parte interna por donde las empiezan a engullir también. En este caso hablamos de los moluscos, pulpos y calamares principalmente. Y finalmente uno de los grupos más numerosos y más diversos sobre la faz de la Tierra, los insectos. Aquí nos da ejemplos de mantis religiosas o predicadores, avispas, libélulas. Usualmente los depredadores de este grupo desarrollan estructuras. En el caso de la mantis religiosa, recuerden que ellas tienen unos brazos alargados, que son como tenaces también, y tienen unos dientes afilados, con los cuales que en cuanto atrapan a su presa, la inmovilizan e inmediatamente comienzan a alimentarse de ella, la presa. O sea que se alimentan de las presas aún estando vivas, ¿sí? En el caso de las avispas, usan sus aguijones, las que son depredadoras. Sus aguijones llegan, toman a su presa y inmediatamente la inyectan con su aguijón, le meten toxinas, la inmovilizan y también comienzan a alimentarse de ella. Son algunas de las estructuras y mecanismos que muchos animales usan para cazar, ¿sí? Para poder atrapar y movilizar a su presa y luego alimentarse de ella. Hay otros factores que usan los depredadores. La cuestión de la agilidad, la velocidad también son estrategias que usan para poderse alimentar de sus presas, atraparlas principalmente, ¿sí?
Pero también aquí ya vamos a empezar a hablar de que también las presas usan mecanismos y estrategias para defenderse, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente página. En la página 242 y 243 hablamos de estrategias de caza y de defensa o para sobrevivir, ¿sí? Aquí tenemos dos tablas. Una en la que se muestran algunos ejemplos de estrategias de caza y el otro en el que se muestran estrategias de defensa. De la misma manera, los depredadores cuentan con características físicas como estructuras fisiológicas en su proceso, incluso mecanismos como el veneno, y etológicas, o sea, de comportamiento. El término etología se refiere al estudio del comportamiento animal. Y todos estos factores les permiten, en el caso de los depredadores, les permiten cazar efectivamente, ¿sí? Y quienes apliquen estos factores de una manera eficiente son aquellos que usualmente van a sobrevivir, son los más fuertes. En el caso de estrategias de caza, por ejemplo, hablamos de las emboscadas. Aquí nos habla de que la practican, por ejemplo, las arañas que tejen redes, donde atrapan a sus presas, donde quedan ahí inmovilizadas. Otros insectos, como las hormigas león, fabrican trampas de arena. Un ejemplo muy interesante son las plantas carnívoras, ¿sí? Las plantas carnívoras usualmente emiten un olor para atraer a sus presas, principalmente insectos, que cuando llega el insecto se ubica en la planta carnívora, la planta carnívora está abierta, el insecto comienza a bajar, llega un punto en donde la planta carnívora tiene sensores, detecta a la presa, y ¿qué es lo que hace la planta carnívora? Inmediatamente se cierra. Se cierra, la presa queda atrapada y tienen abajo un caldo de enzimas, algo similar como a los ácidos que tenemos estomacales, también tienen esas plantas que empiezan a desintegrar a la presa. Y así es como se alimentan las plantas carnívoras. Y esos son ejemplos de emboscadas, ¿sí? De trampas para poder atrapar a sus presas. Otra estrategia de caza es el acecho. El acecho, muy usado también entre muchos depredadores, que básicamente consiste en ocultarse en el entorno y acercarse de manera sigilosa, de manera lenta, a la presa para que no se dé cuenta. Cuando está a una distancia considerable, es cuando entonces, por sorpresa, el depredador atrapa a la víctima, o en muchos casos por lo menos recorta distancia, cuando la presa se da cuenta comienza a correr, pero bueno, ya la distancia es más corta y en poco tiempo el depredador lo alcanza, lo atrapa, inmoviliza y comienza a alimentarse de ellos, ¿sí? Ese es el acecho, ocultarse y acercarse de manera sigilosa hasta tener una distancia considerable para atacar. Otra estrategia, la búsqueda activa. Aquí nos hablan de que son aquellos organismos depredadores que la practican y que buscan y persiguen constantemente a su presa, como es el caso de los leones, las águilas y el tiburón. Un ejemplo muy claro que traía en esta estrategia son los famosos perros salvajes, aquellos que viven en África, esos perros medio orejones y manchados que cazan en manada. ¿Qué es lo que hacen? Ubican a su presa y la comienzan a seguir, pero a veces no se desesperan esos animales, simplemente siguen persiguiendo y persiguiendo a su presa por un buen tiempo hasta que la presa se cansa, se debilita y pierde fuerza, y por tal los perros es más fácil que lo alcancen, lo atrapen y lo maten y comiencen a alimentarse de ellos. Este es un ejemplo muy claro de la estrategia de búsqueda activa. Y finalmente nos habla de las más usadas, el agrupamiento o el cazar en manada. Un ejemplo muy claro son los lobos. Los lobos raramente cazan de manera individual. La mayoría de las veces viven en manada y cazan en manada, ¿sí? Comienzan a seguir a sus presas, los lobos, algunos se quedan atrás de la presa siguiéndola, otros se van por los lados, empiezan a acorralar y también la van siguiendo, manada, hasta que también se debilita o comete algún error y los lobos rápidamente lo alcanzan, la atrapan, matan y se comienzan igual a alimentar de la presa. Este es un ejemplo del agrupamiento, que prácticamente es la manada. Muchos organismos, sobre todo depredadores, han tenido también que evolucionar y han tenido que hacer muchas estrategias para correr menos riesgos al momento de cazar, ¿sí? Porque
Dado el tiempo que han tenido cazando, llegan a tener accidentes, porque a veces las presas son muy fuertes o tienen algunas estructuras también de defensa. Entonces usualmente los depredadores también tienen que adaptarse y evolucionar en sus mecanismos de caza para minimizar los peligros al momento de cazar, ¿sí? De acuerdo con el tipo de ambiente, los hábitos de un organismo y el tipo de presa, muchos depredadores han desarrollado adaptaciones sensoriales específicas que son vitales para tener éxito en la captura de sus presas. El ejemplo muy claro es el que les hablo ahorita de la planta carnívora, ¿sí? Este organismo evolucionó y desarrolló adaptaciones sensoriales muy específicas para que cuando el insecto llegue y se ingrese a la planta, un ejemplo, si la planta carnívora tuviera esos sensores en la parte externa, no tendría tanto éxito, porque en cuanto detecta el insecto que se acerca, la planta se cerraría, pero el insecto pudiera volar o quedaría fuera de la planta. Por eso esos sensores se encuentran dentro de la planta, para que el insecto entre, camine, y cuando ya los sensores le avisan a la planta que ahí está el insecto, entonces cierran y aseguran el éxito de la captura, ¿sí? Claro que también hablamos de los diferentes sentidos, como el olfato, el oído, la vista e incluso la percepción de calor. Acuérdense que muchos animales usan esos mecanismos. Un ejemplo de la percepción del calor, los reptiles. Usualmente los reptiles usan el calor para ubicar a sus presas, ¿sí? Ven la temperatura en sus presas y es como ellos las ubican y pueden cazarlas. La vista, el ejemplo más claro, las águilas, las aves rapaces, las depredadoras, tienen vistas increíbles de distancias considerables en las alturas, detectan conejos y animales pequeños a grandes distancias. El oído, básicamente un ejemplo, muchos búhos y principalmente los más conocidos son los murciélagos, porque además de que cazan de noche, la visión se disminuye, por tal desarrollaron más el sistema el sentido del oído. Acordémonos, de hecho en algún momento lo platicamos en otra clase, los murciélagos usan el sistema de la ecolocalización. Incluso aquí de este lado, chicos, les hablan y les describen a qué se refiere este concepto. Que básicamente es el hecho de emitir sonidos, el animal emite sonidos, ¿sí? Rebotan en la presa y en el momento que rebotan en la presa esos sonidos se devuelven y el mismo animal, en este caso el murciélago, los detecta y con los simples sonidos incluso define la forma de la presa. Vean esa capacidad tan grande de esos animales, ¿sí? Eso se llama ecolocalización, que también muchos búhos lo usan, ¿sí? Otro sentido es el olfato, que eso sí, muchos animales lo usan. Lobos, perros incluso, usan eso para poder ubicar a sus presas, ¿sí? En el caso de estrategias de defensa, aquí el cuadro 3.5, la tabla 3.5 en la página 243, aquí está. Principalmente nos habla de la famosa estrategia del mimetismo, ¿sí? Sí, yo creo que no lo he escuchado, que muchos animales, muchas presas sobre todo, se mimetizan para protegerse. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Es una estrategia que usan muchos organismos que son presas para confundirse con su entorno, ¿sí? Aquí nos ponen unos ejemplos que son el insecto palo y los camaleones. ¿Qué hacen estos organismos para defenderse? Los camaleones usualmente cambian de color y se adaptan. Un ejemplo, si están en algunas hojas verdes, los camaleones cambian su color al verde para confundirse con la hoja. En el caso del insecto palo, la misma forma, muchos que ya lo conocen, es obvio y es muy difícil ubicarlos porque si están junto a varias ramas delgadas, es difícil ubicar el insecto palo porque prácticamente es una rama más, es un palo más, ¿sí? Ocupa moverse para poder identificarlos. Perdón, a eso se refiere el mimetismo. Otra estrategia muy usada, y no solo por las presas, sino también por los depredadores, es la velocidad, ¿sí? Muchos organismos se han adaptado a correr a grandes velocidades con el fin básico de evitar ser atrapados por los depredadores. Aquí nos hablan de que las liebres, las gacelas y los berrendos son de los animales, en el caso de que los que son presa, son de los animales más veloces del mundo, ¿sí? En el caso de depredador, acuérdense que de los animales más veloces que conocemos están en los mamíferos están los guepardos, ¿sí? Que son muy rápidos y principalmente usan esta estrategia también para cazar. Y en el caso de las aves, muchas águilas y aguilillas, pero sobre todo el halcón peregrino, que es de los animales más rápidos de la Tierra, ¿sí?
y usan también este factor velocidad, en este caso para cazar, ¿sí? Aunque aquí lo estamos usando como método de defensa. Otra estrategia muy interesante, muy común también en algunos animales es las armaduras. Armaduras que en su mayoría muchas veces son estructuras óseas de gran dureza y que sirven para que esos animales se protejan de los depredadores. En el caso de armaduras óseas hablamos de los armadillos y las tortugas, ¿sí? Cuando se sienten en peligro, cuando son atacados, los armadillos usualmente se esconden y se redondean para cubrirse con su armadura, con su estructura. Las tortugas igual, están en riesgo, meten sus patas, meten su cabeza, meten todo y prácticamente queda el puro caparazón, que para la mayoría de los depredadores es difícil romperlo, es difícil entonces ya alimentarse de la tortuga. Hay un ejemplo que nos ponen aquí como son los puercoespines. En este caso, los puercoespines no hablamos de una estructura ósea de mucha dureza que lo proteja en su mayoría como tal, sino que hablamos de espinas. Acuérdense, los puercoespines están llenos como tal de espinas. Los depredadores que se han animado a intentar atacarlos, los puercoespines se cubren, ponen sus espinas de frente al depredador y el depredador se lleva las espinas encajadas usualmente en el rostro, que es con lo que intentan morder. Y son muy difíciles quitarlas. Entonces, en ese inter de que al depredador le duele y se quedan pegadas las espinas, ellos tratan de quitárselas y en ese inter, usualmente los puercoespines aprovechan y se van, ¿sí? Otra estrategia de defensa son las defensas químicas. Y se habla de que pueden ser internas o externas. Internas se refiere porque hay muchos insectos que digieren algunas plantas y esas plantas les dan al insecto sustancias tóxicas que se quedan en su cuerpo y eso las ayuda para poder defenderse de los depredadores, porque usualmente los depredadores, esas sustancias tóxicas en primer lugar no les van a gustar para nada y en segunda, hablamos de que son sustancias tóxicas, ¿sí? Les van a hacer daño. En el caso de los organismos que emplean defensas químicas externas, podemos hablar, un ejemplo, los zorrillos. Los zorrillos, acuérdense, cuando están en peligro, se voltean, se ponen de espaldas a su depredador, levantan la cola y les emiten una sustancia que huele horrible. Entonces a los depredadores les molesta mucho y en ese inter también los zorrillos aprovechan para escapar, ¿sí? Estos son ejemplos de defensas químicas. Y finalmente también las estrategias que usan muchas presas es también las manadas o los agrupamientos, ¿sí? Con más de su propia especie. Ejemplos claros, los elefantes, han visto incluso los documentales, los elefantes se agrupan entre varios de su misma especie, entre más elefantes, para defenderse y defender a las crías. Otro ejemplo muy claro y muy visto en esos mismos documentales son los búfalos. Sobre todo en África, esos búfalos también que tienen sus cuernos muy grandes, son animales también grandes, como los toros, digamos, y también siempre andan en manada y cuando se sienten en riesgo de ataque, se juntan y todos se ponen de frente hacia el depredador mostrando sus cuernos. Entonces el depredador, usualmente los leones, pues se la piensan más de 2 veces en atacarlos porque saben que no la van a hacer, ¿sí? Entonces el agrupamiento y las manadas también son estrategias de defensas de los animales que son usualmente presas. Sí, chicos, entonces, miren, aquí tenemos incluso más ejemplos de animales, sobre todo que se mimetizan, que se confunden con el entorno. Miren, aquí tenemos insectos hoja, camaleones, mariposas, comúnmente también se confunden con los árboles, con las hojas, y el insecto palo del que hablábamos, ¿sí? Les voy a pedir dos actividades para el día de hoy, chicos, con esta temática que vimos el día de hoy. Y la primera va a ser que por favor ingresen a este enlace. Hay que ingresar a este enlace, hay que colocarlo, son dos de hecho, hay que colocarlos ahí en las direcciones de las páginas web y vamos a ver temas en los que se abordan diferentes interacciones entre seres vivos, ¿sí? Hay que alimentar más el tema de las interacciones en el ecosistema con estos enlaces, hay que visitarlos. Esa es la primera actividad. Además de que, claro, chicos, hay que darle la leída a estos temas que vimos hoy. La segunda actividad que les voy a pedir, chicos, se los voy a compartir aquí en pantalla, permítanme.
Aquí está, espero ya lo tengan en pantalla también ustedes. La segunda actividad es, chicos, van a generarme un cuadro similar a este, ¿sí? En los que vamos a tener estas columnas, mira. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. En la primera columna, que es esta, me van a colocar lo que es el grupo de animales. Vamos a ponerle grupo de animales, ¿sí? Mamíferos, aves, reptiles, peces, anfibios, moluscos, insectos. Los grupos de animales de los que hablamos. En la siguiente columna, vamos a manejar lo que son depredador-presa. ¿A qué me refiero? De cada grupo de animal, yo aquí les puse un ejemplo. Miren. En el caso de los mamíferos, van a poner a un animal que corresponda a un depredador y luego a un animal que corresponde a una presa. Ya de cada uno me van a ir anotando en las siguientes columnas las estructuras que usan para cazar o para defenderse, los mecanismos, si es que lo tienen, las estrategias de caza, un ejemplo, el lobo, caza por agrupamiento, básicamente, ¿sí? En el caso de los lobos, podemos también aquí agregar incluso la búsqueda activa. También los lobos usualmente siguen a su presa hasta que se cansan, ¿sí? Y en el caso de la jirafa, lógico, no vamos a poner una estrategia de caza. En este caso vamos a poner una estrategia de defensa. ¿Qué usa la jirafa para defenderse? Su velocidad y las patas para pisotear, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos de estructuras. En los lobos, las garras y los dientes los usan para cazar. Y en la jirafa, el tamaño del animal y las patas largas, que después las usan para pisotear incluso a las presas, ¿sí? Yo aquí les puse el ejemplo de los mamíferos, chicos. Ustedes me van a poner los ejemplos de aves, reptiles, peces, anfibios, moluscos e insectos. Recuerden, un ejemplo de animal, un ejemplo de ave depredadora y un ejemplo de ave que sea presa. Igual con los demás. Depredador, reptil, presa. Pez que sea depredador, un pez que sea presa. Anfibios igual. Depredador, presa, moluscos igual e insectos. Uno que sea el depredador y otro que sea presa. Y van a completar las demás columnas, claro, en donde aplique. Es interesante comentarles que recuerden, un depredador también puede ser presa como tal, ¿sí? Un ejemplo, en el caso de los moluscos, pueden colocar aquí el pulpo como depredador y también abajo el pulpo como presa. También los pulpos llegan a ser presas de otros animales, ¿sí? Entonces, para que los anoten, si así lo creen adecuado, y me vayan llenando las estructuras, mecanismos, estrategias de caza y defensa que usa cada uno. ¿Ok, chicos? Entonces, básicamente es de cada grupo de animal, son dos ejemplos. Un animal depredador y un animal presa, de cada grupo, ¿sí? Y van a completar todas las demás columnas. Esa es la segunda actividad, chicos. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Para el caso de biología, les repito, sigo pendiente en plataforma, estoy recibiendo sus trabajos, aún faltan varios chicos y chicas que me envíen sus tareas, se las encargo mucho para poderlos irlos calificando y agregando a sus evaluaciones. Y repito, chicos, dudas, por favor, estoy al tanto de sus comentarios en plataforma, en los mensajes que me dejan. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Seguimos al pendiente, cuídense mucho y pues nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Adiós.